Bueno, así como están puestos de pie, vamos a orar al Señor para que Él sea hablándonos. Amén. Oremos todos juntos. Amado Señor y Padre nuestro, te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor, porque Padre, tú eres bueno y maravilloso, Señor, porque tú tienes, Padre Celestial, una palabra para cada uno de nosotros, Señor, que llega a nuestra vida en el momento correcto, Señor. Porque Padre Celestial, tú tienes el control, Señor, y en todo tiempo, Padre. Solamente te pido, Señor, que unjas mis labios, Padre Celestial, que me uses para hablar de tu palabra, Señor, para traer este mensaje, Señor. Prepara nuestros corazones también, Señor, para guardar y atesorar esta palabra, pero sobre todo para vivirla y, Señor, hacer los cambios suficientes y necesarios que sean, Padre, en nuestra vida para agradarte cada día más, Señor. En este tiempo te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una rebeldía. Vamos a hablar, el título de esta predicación se llama La rebelión contra la madre de la rebeldía, es decir, Babilonia. ¿Cómo es eso? Bueno, si hablamos de la rebelión, no voy a hablar exactamente de desobedecer, no voy a hablar acerca de romper las normas, no estoy hablando de ese tipo de rebelión. Voy a hablar de un tipo de rebelión que tiene que ver, como dice la Biblia, la Babilonia, que es contra un sistema que está establecido en el mundo. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar de una rebelión con propósito, la rebelión que debemos de tener los hijos de Dios contra el mundo. ¿Amén? Es una rebelión que hace, que puede hacer temblar al infierno y que se escuchen voces de júbilo, ¿dónde? En el cielo, amén. Entonces voy a hablar acerca de ese tipo de rebelión y les voy a pedir a todos que busquen en su Biblia Daniel 1, por favor. Voy a hablar de unos hombres, de unos jóvenes que llevaron a cabo ese tipo de rebelión. Vamos a ver, cuando tengan todos Daniel 1 en sus Biblias pueden decir amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey ¿de dónde? De Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, el 4, léanlo por favor. Cinco. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y de los que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Zacarías de los hijos de Judá. Hasta ahí. Ahorita vamos a continuar leyendo. Voy a explicar estos versículos. Resulta que había 2 reyes, nos dicen en el versículo 1 y en el versículo 2. Joacim, que era rey de Judá, y Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Cuando dice que Nabucodonosor sitió a Jerusalén, significa que hubo como una batalla, como una guerra, ¿verdad? Donde dice en el versículo 2 que el Señor entregó a sus manos Joacim, rey de Judá. ¿A quién? ¿A quién se lo entregó en sus manos? A Nabucodonosor. ¿Significa que quién ganó en ese momento? Nabucodonosor, ¿verdad? Y se robó unos utensilios. Después de habérselos robado, dice que el rey
dio unas órdenes a Aspenaz, que era el jefe. Ahí dice el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, o sea, que trajeran de Judá ciertos hombres, pero les dio unas características, que fue el versículo 4. Dice, muchachos en quien hubiese, ¿qué? Tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para pasear en el palacio del rey. Entonces, prácticamente, ¿qué le estaba pidiendo el rey Nabucodonosor? Le estaba pidiendo lo mejor de Judá. No le estaba pidiendo no cualquiera personas, no cualquier muchacho, sino le estaba pidiendo características específicas. Cuando dice recto, o sea, cuando dice sin tacha alguna, significaba que tenían que ser ¿qué? Rectos. ¿Sí? Luego les dice que de buen parecer, o sea, no era suficiente que fueran rectos, sino que tenían que ser ¿qué? Bellos, ¿verdad? De buen parecer, guapos. Luego dice que enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Significa que tenían que tener principios, deberían de ser inteligentes y no arrebatados, ¿verdad? Y luego le dice al final, y que les enseñase, dice, idóneos, para estar en el palacio del rey. O sea, le dice, escoge de todos ellos lo mejor, porque le aclara que iban a estar ¿en dónde? En el palacio del rey. Entonces significa que luego en el versículo 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, en el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Quién y quién? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Significaba que había ¿cuántos jóvenes? 4 jóvenes. Estuve investigando acerca de estos jóvenes y se cree que tenían una edad de entre 16 y 17 años cuando fueron robados. Estos jóvenes, ¿por qué digo robados? Porque el rey dio una orden y estos jóvenes estaban ¿en dónde? En sus casas, porque eran jóvenes rectos, ¿sí? No eran jóvenes rebeldes, eran jóvenes de casa, ¿sí? Y cuando el rey Nabucodonosor da una orden, en ese momento a esta persona va por ellos y los saca de su casa, los roba, porque estaba obedeciendo una orden ¿de quién? Del rey. Significa que no les pidió permiso, no tenía que ser conforme su voluntad, porque era la voluntad del rey. Entonces ellos fueron sacados de su casa en contra de su voluntad para irse a otro lugar totalmente diferente, con otras costumbres, con otra manera de pensar, con otro Dios, ¿verdad? Cuando llegan ahí, totalmente les cambia la vida. ¿Qué sucede? Dice que los tenían que tener encerrados, ¿cuántos años? 3 años, porque los tenían que educar. Ellos tenían otras costumbres por ser de Judá, pero como ya no iban a pertenecer a Judá, ya iban a pertenecer a Babilonia, tenían que ser enseñados su lenguaje, tenían que ser enseñados su manera de comer, todo tenía que ser diferente, todo iba a ser totalmente ¿qué? Diferente. Entonces estos 4 chicos fueron llevados y dice en el versículo 7, comienza ahí su transformación y dice, a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel ¿qué? Ananías, a Misael y a Azarías, Abednego. ¿Verdad que les cambiaron el nombre? Sí. Entonces en el versículo 8 dice aquí, y Daniel propuso en su corazón que con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y en el 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos,
Pero ¿qué le contestó el eunuco? Vamos a ver en el 10. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey, ¿mi qué? Mi cabeza. En otras pocas palabras le estaba diciendo, ustedes van a condenarme a muerte porque yo tengo que obedecer ¿a quién? Al rey. Entonces Daniel va a Melzar, va con otra persona que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaría, y le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. 14. Consintió pues con ellos esto y aprobó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba ¿qué? Legumbres. Hasta ahí. La comida que el rey Nabucodonosor había seleccionado, a lo mejor cuando nosotros decimos, ¿por qué se contaminaría? Los de Judá tenían ciertas costumbres para comer y ciertas costumbres para no comer. Y muchas de las comidas, generalmente todas las comidas que estaban comiendo los babilónicos, estaban ofrecidas, muchas eran sacrificios o estaban en ritos para dioses paganos. Entonces, ahí dice la Biblia en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse. Daniel ya no estaba en su casa, Daniel ya no pertenecía a Judá, ya pertenecía a Babilonia, pertenecía a un lugar donde solamente había idolatría, paganismo y cosas desagradables a Dios. Pero él en su corazón tenía una convicción. ¿Una qué? Una convicción. Él había tomado una decisión. Quería agradar a Dios. Por eso dijo no contaminarse. Porque sabía que en el momento que hiciera eso iba a desagradar a Dios y por lo tanto se iba a contaminar de la maldad. Y aunque él sabía que se estaba enfrentando ante una orden que había dado el rey, él decidió levantarse, tomar la decisión y enfrentarse. Lo hizo con gracia, no lo hizo, claro, con rebeldía de por qué yo lo voy a hacer, no. Pero él enfrentó las cosas y pidió por favor que no le dieran ¿qué? De comer eso, que hicieran una prueba, porque él había decidido ¿qué? No contaminarse. ¿Qué había decidido? No contaminarse. Bueno, ¿qué sucedió al final? Pasados, ¿qué dice? En el versículo 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea, ¿cuántos años habían pasado? 3 años, ¿verdad? El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael, ¿y quién? Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, aquí podemos ver que Daniel y sus amigos fueron puestos en un lugar donde tenían que tomar decisiones, en un lugar donde, en un lugar donde ya no era su casa, pero tenían que tomar decisiones correctas, tenían que ser sabios, habían estado ahí porque eran hombres sabios. Significaba que Daniel tenía que hacer lo correcto aunque estaba en un lugar incorrecto, por decirlo así. Daniel y sus amigos fueron puestos como autoridad y sobresalieron de todos los muchachos porque la gracia de Dios estaba ¿con quién? Con ellos. ¿Qué estaba con ellos?
la gracia de Dios. Bueno, ellos tenían que haber olvidado su pasado, pero no estaban olvidando su convicción, no habían olvidado sus raíces, significa que no habían olvidado a su Dios. Ellos tenían presente que estaban en Babilonia, que tenían que participar en los asuntos de Babilonia, pero que su Dios no era los de Babilonia. Amén. Que su corazón estaba con el Dios ¿de dónde? De Judá, el Dios todopoderoso. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la rebeldía? Bueno, ellos tenían un mandato, les dieron un mandato de cosas que tenían que hacer. Todos los otros muchachos, dice que siguieron las órdenes que tenían, que les habían dado, pero ellos, como habían tomado una convicción, como Daniel había tenido una decisión, él decidió no seguirla. Eso es una rebeldía, aparentemente, ¿verdad? Pero es una rebeldía con causa, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Obedecer y agradar a Dios. Ahora, por favor, les voy a pedir que vayan a Daniel 3, el verso 6. Y antes de que lo leamos, pasa el tiempo y ellos seguían tomando decisiones. ¿Con quién? Con el rey. En el versículo 6 dice que, bueno, antes dice que el rey levanta una estatua, y el versículo 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, ¿será qué? Echado dentro de un horno, ¿qué? De fuego ardiendo. O sea, cuando escucharan ellos, en el versículo 7 dice que cuando escucharan ellos música, flautas, bocinas, ellos tenían que postrarse y adorarlo, ¿verdad? Pero dice que, luego en el versículo 12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abnego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran sus dioses, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, con ira y con enojo, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abnego. Al instante fueron traídos estos varones delante de él. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abnego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta del tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no adoraréis, en la mínima hora seráis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hasta ahí. El rey había dado una orden, había dado un edicto que tenían que adorar, ¿verdad? Pero cuando los manda a llamar, todavía como que les da la oportunidad de que se arrepientan, ¿no? ¿Por qué? Porque eran valiosos para él. Entonces le dicen, ¿es verdad? Y todavía como que le dice, ¿estáis dispuestos? O sea, como que todavía de verdad pueden cambiar. Y luego le dice, si ustedes no cambian, les voy a decir la consecuencia, van a morir. Porque ¿qué Dios los va a salvar? Pero veamos qué les contestan. En el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abnego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Se pusieron a altercar con él? No. ¿Le faltaron al respeto? No. Ellos estaban conscientes que Nabucodonosor era el rey, que ellos le servían, porque dice que estaban en la casa del rey. O sea, ellos le servían, era su dueño el rey. Sin embargo, cuando le dicen no te vamos a responder, pero ellos le dan a entender lo que iban a hacer. Nuestro Dios, ¿qué dice? En el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y en tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué le estaban dando a entender? ¿Que se iban a arrodillar? Le estaban diciendo que ellos seguían en su postura, ¿verdad? Y que su Dios los iba a librar.
Ellos seguían fervientes con su convicción. Seguían aparentemente para todos rebeldes, porque ellos no obedecieron lo que el rey había dicho. Ellos son unos rebeldes, ¿verdad? Pero ellos tenían una convicción. ¿Cuál era la convicción? ¿No qué? No contaminarse. Entonces, si nosotros seguimos leyendo los versículos, dice que van al horno, que son echados y que ellos no se queman. Es una historia que nosotros hemos escuchado mucho en las clases de los niños, en diferentes lados, que ellos son echados y que salen vivos. Porque ¿quién los protege? Dios. Y al final de este versículo, dice en el versículo 29, por tanto decreto, este capítulo en el versículo 29 dice, por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abnego, sea descuartizado y su casa se convierta en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abnego en la provincia de Babilonia. ¿Qué sucedió al final cuando le quisieron hacer un mal a estos chicos? Al final de quererle hacer un mal, sucedió que pasó algo bueno. Ellos crecieron, fueron engrandecidos y decretaron que su Dios ¿era qué? Que no había otro Dios que pudiera salvarlos como ellos, porque ellos se habían mantenido firmes. ¿Qué sucede con los cristianos del día de hoy? ¿Qué sucede en estos tiempos difíciles donde el mundo está presionando? El rey Nabucodonosor, los hombres representan, la Babilonia representa una rebeldía y el rey Nabucodonosor representa una presión. Nosotros estamos en un lugar en el mundo donde no es nuestra casa, porque nuestra casa está ¿dónde? En el cielo. Nosotros pertenecemos a Judá. Pero estamos en este momento en la Babilonia. La Babilonia, dicen, bueno, ¿qué es Anaí? La Babilonia fue un lugar. No, realmente la Babilonia no es un nombre de una ciudad, sino es un sistema que está establecido en este tiempo. Pues es un sistema de control mental cuyo objetivo siempre ha sido capturar a las mejores mentes de Jerusalén y ponerlas en servicio de los propósitos de Babilonia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Babilonia es la ciudad del pecado, es la ciudad de la idolatría, donde el diablo se ha puesto como rey, ¿sí? Donde el diablo la gobierna. Y tú y yo posiblemente estamos aquí en esta tierra, estamos aquí pasajeros por un tiempo y vamos a estar siendo presionados. ¿Vamos a estar siendo qué? Presionados. El rey Nabucodonosor decretaba, hacía edictos que se tenían que obedecer. El sistema, la política, la religión afuera establece ciertas normas, restablece ciertos puntos que se tienen que hacer, ¿sí? Te cambia el nombre, a ellos les cambia la identidad, les cambian su nombre porque su nombre ya no era más Daniel, ya no era más el nombre que tenían, sino ya se los habían cambiado, porque ellos ya no eran los mismos. Porque los habían estado preparando durante 3 años para olvidarse de sus costumbres, para olvidarse de lo que ellos habían aprendido, porque ahora tenían que aprender a todas las costumbres de Babilonia y servir todo lo que Babilonia hacía. Tenían que aprender a amar a Babilonia porque iban a tomar decisiones a favor o que favorecieran a Babilonia. ¿Sí me explico? Porque eran hombres sabios que estaban ¿con quién? Con el rey. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Entonces, el rey los había educado, los había sometido en un proceso donde les habían estado como queriendo lavar el cerebro. En este tiempo en el que estamos viviendo, el mundo nos quiere lavar el cerebro y quiere establecer la gran Babilonia en nuestros corazones. Quiere que nosotros amemos a la gran Babilonia. Pero nosotros tenemos que mantenernos como estos hombres. Tenemos que mantenernos firmes. Porque nosotros estamos aquí en este mundo, pero nuestra casa no es en este mundo. Nosotros no pertenecemos a la gran Babilonia, nosotros pertenecemos a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el propósito de la Babilonia es que tu mente sea capturada, cambiarte la identidad,
cambiarte la forma en que tienes que pensar, la forma en que te tienes que conducir, la forma de vivir. ¿Sí? Y eso comienza a cambiar cuando el gobierno, cuando la religión comienza a establecer edictos. Por ejemplo, empiezan a cambiar los nombres y ya no te dicen que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Ya no te dicen que hay una mujer y que hay un hombre. Ya te dicen, ¿sabes qué? Hay diferentes géneros. Ya no se le llama hombre y mujer y hay diferentes cosas. Ya no se le dice el aborto, ya no se le dice matar. Se le dice, por ejemplo, ahora que la interrupción ¿de qué? La interrupción del embarazo. Ya no te dice que vas a matar. Ahora la eutanasia, que es cuando alguien está conectado y lo desconectan, ya no se le dice que tampoco lo vas a matar. Ahora ya te dicen que es una muerte digna. Y así el mundo, así ahora las leyes, ahora las organizaciones comienzan a cambiar los nombres para que tú y yo seamos confundidos, para que tú y yo seamos envueltos, para que cuando el rey edicte algo se cumpla y tú puedas tomar una decisión equivocada, confundirte. Pero mi amigo, mi hermano que estás aquí, quiero decirte que cuando tú tomas la convicción de no contaminarte como como Daniel, vas a enfrentar también estos problemas. Tú no vas a ser sacado de la Babilonia. No, tú vas a ser sacado de tu Jerusalén. Tú vas a ser sacado de Judea para estar a prueba, para estar con esa presión de equivocarte, con esa presión. ¿Qué sucede cuando el rey Nabucodonosor hace un edicto que todos tenían que adorar a esa estatua? Había más presión para ellos. ¿Es cierto o no? Porque si no iban a ser echados ¿a dónde? Al horno. Y ellos tenían que tomar una decisión. Si arrodillarse, si postrarse, si adorar o no hacerlo. Pero ellos ya tenían la convicción. ¿La qué? La convicción. ¿Y qué es convicción? La decisión. Ellos no querían contaminarse. Ellos habían puesto por primer lugar ¿a quién? A Dios. Entonces ellos escuchaban también la música que sonaba y veía cómo todos se arrodillaban, pero ellos no se arrodillaban y era más presión, porque todas las personas seguían el sistema, porque todos los demás seguían las indicaciones, pero ellos se mantenían rebeldes, porque ahora los rebeldes eran ellos, porque en donde estaban, ellos sabían que eso se le llamaba pecado, se le llamaba idolatría, pero ahora en Babilonia lo que estaban haciendo ellos era una falta de respeto tremenda, era una rebeldía increíble porque se estaban oponiendo contra el rey. Entonces, ¿qué clase de muchachos eran ellos? Y ya cuando los empezaron a ubicar decían, los judíos, ¿verdad? O sea, ya los decían, pues aquellos. Entonces ellos seguían teniendo más presión. Cada momento tú vas a empezar a sentir más presión en este tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo se empieza a deteriorar, empieza a seguir cada vez más los mandatos de la Babilonia, del rey Nabucodonosor. En este tiempo todos comienzan a seguir la corriente, ¿sí? Entonces ya lo bueno ya no se le llama bueno, sino ya se le puede llamar malo, y a lo malo se le puede llamar bueno, porque las costumbres del mundo no son las costumbres de Dios. Son totalmente diferentes. Pero he aquí, ¿qué decisión vas a tomar tú, mi amado hermano? ¿Cómo te vas a mantener? Estoy hablando de unos muchachos que tenían, si acaso, 16, 17 años. ¿Cuántos? Y podemos decir que ellos no eran adultos, que ellos a lo mejor ni siquiera estaban preparados, que eran jóvenes a lo mejor, que es que ¿sabes qué? Les faltaba vivir todavía. Pero ¿saben qué? Ellos estaban seguros de quién era su Dios. Y no se trata de la edad, no se trata de lo que habían vivido, porque estamos hablando que eran jóvenes que estaban en casa, que estaban preparados, que podemos ver cómo eran perfectos, eran guapos, eran de buena familia, tenían estudios, eran inteligentes, eran sabios, podrían ser una estrella de televisión, ¿verdad? Y esos hombres que eran lo mejor, ellos a lo mejor no eran lo suficiente maduros aparentemente, pero ellos tenían una decisión, tenían una convicción.
Es decir, que habían tomado la decisión con todo su corazón, con todo su entendimiento. No lo habían tomado por emoción. No lo habían tomado porque se había sido impuesto, porque sus padres se lo habían impuesto. Lo habían tomado esa decisión porque ellos querían. ¿Sí entienden la diferencia entre convicción y emoción? Que es muy diferente. Porque en algún momento te puedes emocionar y decir, sí, Señor, yo te voy a seguir, yo hasta el fin de los días, no importa, voy a dejar todo. Y a la hora que tienes que dejar tu trabajo, a la hora que tienes que dejar pues tu casa, tu hogar, tu familia, Señor, ¿sabes qué? Sí, pero desde mi casa te voy a seguir. ¿Verdad? La emoción es algo que haces en el momento y se acabó. Cuando se acaba eso, se te acabó la idea. Pero la convicción es permanecer fiel, permanecer firme. Bueno, entonces estamos hablando de primero de estos 3 chicos, que ellos permanecieron firmes, que aunque eran sí rebeldes, aunque eran considerados rebeldes, aunque ellos no estaban obedeciendo, ellos tampoco estaban faltando al respeto, porque estaban obedeciendo a su Dios, pero tampoco se ponían a altercar con el rey. Simplemente se mantenían con perfil bajo, o sea, no alebrestaban y vamos a hacer una guerra y vamos a matarlos, no. Ellos solamente se mantenían firmes en su postura, pero respetuosos, ¿verdad? Entonces, al final fueron ¿qué? Engrandecidos. Vamos a ver más adelante, por favor. Vamos a buscar ahora a Daniel 5. En el versículo 29, por favor. Bueno, vamos a ver desde el versículo 25. Resulta que el rey Nabucodonosor había una visión, que habían aparecido unas palabras, pero nadie se las podía interpretar. Entonces vamos a ver qué dice en el versículo 25 y la escritura dice en el versículo 24, entonces su presencia fue enviada a la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Beltasazar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, si nosotros leemos los versículos anteriores, resulta aquí que nadie le había podido dar una interpretación. ¿Y quién se la dio? Daniel. Y Belsasar, hijo de Nabucodonosor, honró todavía ¿a quién? A Daniel. ¿Por qué Daniel había podido interpretar eso? Porque los que fueron primero probados en ese momento en la escritura nos menciona, eran los 3 hombres, ¿verdad? Pero luego nos habla acerca de Daniel. Daniel también había sido probado, pero Daniel se había mantenido también firme. Entonces, cuando uno se mantiene firme, el mundo quiere copiar, el mundo quiere hacerse parecer que ofrece lo que Dios ofrece. Ellos traían sus intérpretes, a los mejores, pero aún así no podían interpretarlo. Traían a todos y nadie podía interpretarlo. Y mandan traer a Daniel y Daniel lo interpreta. Y le dice qué va a pasar y se cumple. Mi amado hermano, estamos en este momento en la Babilonia, estamos en la Babilonia, en el mundo, en el que tú vas a decidir cómo vas a hacer y va a haber personas que se van a parecer a ti, pero no son tú y no son cristianos y no son hijos de Dios.
parecen ser cristianos, parecen ser buenas personas, y va a haber incluso cosas que te van a ofrecer algo parecido a lo que Dios te ofrece. Te van a ofrecer la felicidad, te van a ofrecer el amor, te van a ofrecer muchas cosas que a lo mejor tú como persona puedes querer. Pero al momento de la verdad te vas a dar cuenta que eso no tiene significado alguno y que todo perece. Y que solamente lo que tiene el verdadero significado, el verdadero valor y que es eterno, va a ser Dios. Daniel estaba en un lugar donde también podía hablar con el rey. Y él se había mantenido, ¿qué? Firme. Pero Daniel se estaba esforzando por hacer lo que el rey decía. No. Daniel se estaba esforzando por cumplir lo que el Señor decía. Ahora vamos a buscar, por favor, Daniel 6, en el versículo 5. Entonces, bueno, aquí leímos que el rey Darío toma ¿qué? Posesión, ¿verdad? De Babilonia. Y en el versículo 6, ¿qué dice? Bueno, quien tenga puede leer del 5 al 7, por favor. Amén. En el versículo 1 dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero ¿qué sucedió en los versículos que leyó mi hermano? Los gobernadores y sátrapas, ¿qué? Se juntaron, empezaron a maquinar cosas en contra ¿de quién? De Daniel. Pero como Daniel se había mantenido firme, sus amigos también se habían mantenido firmes, había algo que lo acompañaba. Se llama gracia. Quiero hablarles algo bien importante. Cuando tú te mantienes rebelde por Dios, o sea, un rebelde con causa, ¿ya entienden el título? Cuando tú te mantienes firme en lo que Dios te dice, en rebeldía en contra de lo que el mundo te dice, Dios te va a favorecer a ti. Tú vas a salir, ¿qué? Favorecido, vas a encontrar gracia. Existe algo que tenemos los hijos de Dios, y quiero que esto se quede claro, que nada más es exclusivamente para los hijos de Dios. Tú y yo tenemos, muchas veces se nos abren las puertas, tenemos un favor, a veces le caemos bien a las personas, nos va bien, no porque te llames como te llames o porque tengas un apellido rembombante. Eso tiene que ver por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Cuando a ti te va bien, cuando parece que todo sale bien en cualquier momento, es porque la gracia de Dios va contigo. Es un favor que Dios te da. No significa que tú te lo merezcas. No significa que tú o que yo sea buena o que sea mejor que los demás. Significa que Dios está ¿con quién? Conmigo. Digan conmigo. Dios está conmigo, y eso se le llama gracia. Entonces, aquí empezaron a maquinar en contra de Daniel, porque Daniel había encontrado favor y gracia. Aunque para ellos era un rebelde, para ellos era un desobediente, ¿cómo era posible que tenía gracia? Entonces dijeron: es que no vamos a encontrar cosa mala en Daniel, pero tenemos que buscar una manera de dañarlo. ¿Qué es lo que quiere hacer el mundo? Dañarte. Y las personas que van a estar a tu altura, las personas que estén cerca de ti, posiblemente van a encontrar una manera de dañarte. Van a buscar siempre una manera ¿de qué? De dañarte, de hacerte caer. Porque estamos hablando que Daniel estaba en un puesto para gobernar. Y podían haber venido desde abajo, pero
a lo mejor no hubiera pasado nada, pero vinieron a su igual a dañarlo. Y hermano mío, van a venir personas a tu igual, personas, seres queridos que te van a querer, ¿qué? Dañar, van a empezar a maquinar, porque ellos obedecen a la Babilonia, porque ellos aman a la Babilonia y van conforme a la corriente de la Babilonia. Pero tú no perteneces a la Babilonia, entonces van a buscar la manera de hacerte caer. Porque mientras tú sigas firme, tú vas a ser prosperado. En donde quiera que tú vayas, en las áreas que tú creas, no solamente es económicamente ser prosperado. ¿Sí? Ser prosperado es cuando se te abren puertas en cualquier momento. Pero si tú te mantienes como Daniel, ¿tú vas a ser qué? Prosperado. Pero va a venir el enemigo y va a querer hacerte caer. Y en este momento Daniel también sintió la presión. ¿Qué hacía Daniel? Daniel oraba con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y él oraba a su Dios. Y ellos hicieron que el rey Darío hiciera ¿qué? Un edicto, y que fuera sellado para que fuera irrevocable. Porque cuando ellos sabían que el rey Darío quería a Daniel y que si no lo iba a poder perdonar, pero cuando era sellado era irrevocable, nadie podía hacer nada, ni siquiera el rey. Entonces fueron pero séllalo. Fue tanto la presión que fue sellado. ¿Y Daniel se enteró de lo que estaba sucediendo? Sí. Y entonces cuando Daniel por ese edicto, ¿Daniel dejó de orar? No. Daniel siguió orando en el mismo momento, en el mismo lugar y a la misma hora, a la vista de todos. Y él estaba consciente de que podía perder su vida. ¿Pero qué había propuesto en su corazón? Desde el principio, ¿qué propuso en su corazón Daniel? No contaminarse. Habían pasado años, porque había pasado 3 años, había pasado 2 reyes y ahora estaba con Darío. O sea, significa que había pasado ya mucho tiempo, ¿verdad? Pero él seguía con la misma convicción. Él seguía queriendo lo mismo. Él quería agradar a Dios y no contaminarse. Y él sabía que si cedía en algún momento, él se iba a contaminar. La presión de tus amigos, la presión de tu hermano, de tu familia, del mundo, va a ser mucha. Porque estamos en un tiempo donde el mundo tiene más deseos, donde el mundo se está corrompiendo cada día más. Y los cristianos cada vez parece que los están apachurrando más. Porque lo malo es más normal que lo bueno. Porque lo bueno ya ni siquiera quieren que exista. Porque ya ni siquiera quieren a lo bueno. Porque ya en este tiempo lo bueno ya ni siquiera debería de existir. ¿Para qué? Pero en este momento vamos a sentir la presión y significa que podemos perder nuestra vida. Hasta ahí puede llegar. ¿Podemos qué? Perder nuestra vida. Y se los digo literal, podemos perder nuestra vida. Pero Daniel estaba consciente, pero tenía una convicción. Él había tomado una decisión que no se la habían impuesto, que él había tomado por suya, y él había decidido servir a su Señor. Y esa es la convicción que tú y yo debíamos de tener. Ellos tenían 16 años aproximadamente cuando habían tomado esa decisión. Y habían pasado muchos años, pero no se habían movido. Y tú y yo no sé cuántos años tenemos conociendo a Dios, pero no podemos movernos en estos tiempos. No podemos caer. No podemos rendirnos por la presión, no podemos ceder. Entonces resulta que Daniel es acusado, es llevado con el rey Darío. Y le dicen, ¿sabes qué? Es que él no cumplió. Y dice la palabra del Señor, se lo estoy sintetizando, que el rey Darío le dolió en su corazón. ¿Le qué? ¿Por qué le dolió? Porque Daniel tenía la gracia de Dios. Porque se había ganado un lugar. Cuando la gracia del Señor está en ti, tú te vas a ganar un lugar ante los hijos de los hombres. Tú vas a tener algo que no sé qué sea, van a decir los demás, pero me cae bien, me gusta que me dé un consejo, cuando tengo un problema me gusta que me escuche. ¿Por qué? Porque eso se llama el Espíritu Santo en tu vida.
¿Cómo se llama? El Espíritu Santo en tu vida, que es manifiesto ante los demás. Y como los demás no lo tienen, no lo conocen, no saben qué es, pero lo necesitan. Ellos necesitan que tú te mantengas firme para que tú puedas jalar a los demás, para que tú puedas enseñarles que lo que tú tienes también lo pueden tener ellos. Pero necesitas mantenerte ¿qué? Firme y no ceder. Pero así también como muchos van a detectar que tienes algo que quisieran tener, va a haber otros que se van a enojar porque tú tienes algo que ellos no pueden tener o que ellos no quieren tener. Entonces Daniel se había ganado ese lugar, un lugar especial en el corazón del rey Darío. No era cualquier persona, era el rey. ¿Y sabes lo que es ganarse un lugar en el corazón del rey? De verdad era algo guau. Y dice que como lo había sellado, ¿se podía arrepentir? No, era irrevocable. Entonces, vamos a leer en el versículo 19, por favor. Estamos hablando del versículo del capítulo 6. En el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. En ese versículo, ¿qué nos da a entender? ¿Que sí lo echaron al foso de los leones? Sí, pero muy de temprano se levantó el rey. Eso significa que estaba ¿qué? Preocupado. ¿Y qué dice? Y se fue apresuradamente, tenía prisa. ¿Y se fue a dónde? Al foso de los leones. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz ¿qué? Con voz triste. ¿Por qué? Porque Darío el rey, ¿qué? Amaba a Daniel. ¿Qué dice? Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21, todos, léanlo. 22 también. ¿Qué sucedió aquí? El rey estaba preocupado, estaba triste, porque la persona que él estimaba, aunque a su parecer sabía el rey Darío que no estaba haciendo nada malo, tenía que echarlo al foso de los leones porque no se podía contradecir. Y todavía Darío, fíjense las palabras que él utiliza en el verso 20, y le dijo: Daniel, siervo del Dios ¿qué? Viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Darío tenía entendimiento, estaba consciente de que su Dios y el Dios de Darío no era el mismo, aunque estaban en la Babilonia. Pero también sabía que el Dios de Daniel era el Dios viviente, que era el Dios verdadero. Porque si no, no lo hubiera llamado así. Él ya sabía lo que había pasado también con sus amigos. ¿Ustedes creen que no lo habían escuchado los demás? Sí, dice la Biblia que todos fueron a ver cuando los amigos, cuando estaban en el horno, no se quemaron. Entonces, eso se corrió. Darío estaba reconociendo un rey, estaba reconociendo a otro Dios como el Dios viviente. Y todavía le dice: al que tú sirves, tu Dios, ¿Él te ha podido librar de los leones? Y le respondió Daniel: oh rey, vive para siempre. ¿Qué significa esa respuesta? Daniel no le respondió: sí, pero tú me echaste al foso de los leones. ¿Le respondió así? Ahora morirás. Eso le respondió Daniel. Todavía le dio una señal ¿de qué?
de respeto. Sus primeras palabras fueron palabras ¿de qué? De respeto. Porque aunque él había dado la orden que lo mandaran al foso de los leones, Daniel lo respetaba, porque tenía en su mente que era su rey y que a él lo servía. Él tenía los principios de como hijo de Dios bien claros en todo tiempo. Y significaba que no se podía contradecir en nada. Daniel no se contradecía. Daniel no decía, como un hombre sabio que tomaba decisiones para lo mejor de Babilonia, que daba consejos, él se mantuvo siempre actuando como un hombre que sabio, con respuestas sabias. Él lo reconoció. Pero ¿qué sucede con los hijos de Dios, con los jóvenes, con los muchachos de ahora, con los niños? Cuando son cristianos, y eso se los decía a los niños en la mañana. Cuando son cristianos se ponen al tú por tú con cualquier autoridad. O incluso los hombres de ahora, las personas de ahora, se ponen al tú por tú con cualquier persona. Y no respetan la autoridad. Y eso causa grandes problemas. Cuando Dios había establecido al rey como la autoridad ahí, Daniel estaba consciente de eso. Y tenía que acatarse. Pero luego le dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿A quién dijo? Mi Dios. Sí le dijo, ¿sabes qué, Darío? Sí, mi Dios. ¿Qué le dijo? Mi Dios, Darío, no tu Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado, ¿qué? Inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel se había mantenido, ¿qué? Firme, no quería contaminarse. Mi amado hermano, si tú no te quieres contaminar, tú no vas a hacer nada malo. Ni en contra de tu hermano, ni en contra de tu familia, ni en contra de tu padre, ni de tu amigo, ni tu jefe, ni de nadie. Y no vas a tener que defenderte porque Dios te va a defender. Y no vas a tener que hacer nada más que exactamente servir al Señor y seguirlo a Él firmemente. Y en algún momento vas a presentar presión y vas a tener miedo, pero tienes que mantenerte firme. Y se van a levantar leyes en contra del pueblo cristiano. Se van a levantar palabras en contra del pueblo cristiano. Se van a levantar gobernantes en contra del pueblo cristiano. Pero ¿cómo te tienes que mantener? Firme. Y vas a hallar gracia. Porque aunque te quieran hallar el mal, aunque te quieran decir, te quieran presionar para que hagas algo malo, tú vas a hallar gracia en donde estés y en el tiempo que sea, aunque estás en la ciudad del pecado, en el mundo donde habita el pecado, en la Babilonia. Vas a hallar gracia porque Dios va a estar contigo y es algo que nadie puede quitar. Y el Señor te va a hallar como inocente. Y el rey aún mismo lo halló como ¿qué? Como inocente, porque sabía que no estaba haciendo nada malo. Tus frutos van a hablar por ti, no vas a tener que defenderte. Pero ¿qué dice tu actitud? ¿Qué dice tu carácter? ¿Qué dice tu manera de hablar de ti? ¿Qué es lo que dicen de ti tus amigos, tus compañeros de la escuela? ¿Qué es lo que hablan de ti? ¿Verdaderamente tienes un ejemplo de un hijo de Dios, de Jerusalén, de Judá? ¿O eres como un babilónico? Estás en un lugar donde habita el pecado, pero no puedes ser un pecador. Podemos equivocarnos, pero el Señor nos está dando la oportunidad para mantenernos firmes. ¿Tenemos la convicción de ser hijos de Dios? ¿O solamente ha sido una emoción y decir, Señor, me sacaste en ese momento de mi pecado, de mi problema y aquí te voy a servir? Daniel nos demuestra que se puede vivir la verdad, que se puede vivir los principios de Dios en un momento o en un mundo de mentira, en un momento de presión. Estos chicos también, pero sobre todo,
Ellos no eran tolerantes con el pecado porque no hacían el pecado, pero ellos respetaban las autoridades. Entonces, no es que vamos a hacer una guerra en contra de aquellos. Ellos fueron sacados de sus hogares. Ellos fueron raptados. En este tiempo, la palabra correcta sería, ellos fueron secuestrados. Fueron alejados de su familia. Y cuando llegaban las personas del rey, no crean que llegaban, me lo voy a llevar. Si alguien se oponía, lo mataban, lo golpeaban y a las personas los echaban. Y no los trataban como lo mejor, porque eran como un esclavo. Ellos tuvieron que dejar a lo que ellos amaban. ¿Ustedes creen que no amaban a su familia? ¿Que no amaban a su tierra? Sí. Pero tuvieron que amar a Babilonia. ¿A qué me refiero? Tuvieron que tomar decisiones correctas para Babilonia, cuando tenían que dar consejo. Pero no amaban las prácticas de Babilonia. Tú y yo vamos a estar en este mundo y vamos a tener que respetar a nuestras autoridades. Vamos a tener que hacer cosas en favor de este mundo. Vamos a tener que hacer buenas obras. Pero sobre todo, vamos a tener que mantenernos firmes con la convicción de que Jesús es nuestro Salvador y que Dios es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Tienes esa convicción, mi hermano? Entonces, no es tiempo de que tú cedas. No es tiempo de que nuestro carácter nos gane. No es tiempo de que nuestros malos hábitos nos ganen. Es tiempo de que nos levantemos y alcemos nuestra voz y que los demás puedan ver que somos hijos del Dios viviente, que es, que será por los siglos de los siglos. Que todos lo reconozcan. Entonces, ¿cómo se llama el tema de esta clase, de esa predicación? Rebelión contra la madre de la rebeldía. Tú y yo vamos a rebelarnos contra este sistema, porque no vamos a seguir el sistema. No vamos a llamarle aborto una interrupción, ¿qué?, del embarazo. Es muerte, es un asesinato. No vamos a llamarle a las cosas buenas malas, porque orar no es malo, porque regañar o castigar a los niños no es malo. No los vas a traumar. Dice la Biblia que lo tienes que hacer. Entonces no le voy a llamar malo si yo lo castigo, si yo le pego, porque estoy obedeciendo a lo que dice la Biblia. Pero tampoco a lo malo le voy a llamar bueno. Mi amado hermano, ya voy a terminar. ¿Ahora entiendes a qué rebeldía me refería? Al principio puede sonar muy raro, pero si tú y yo hemos sido rebeldes en algún momento a cosas equivocadas, ¿cómo no? Con más razón vamos a ser rebeldes con un propósito: glorificar a Dios. Hoy en día hemos escuchado en la televisión, en la radio, cuántas personas se levantaron, hicieron huelgas, hicieron protestas. ¿Cuántas personas eran? Muchas. Y el mundo parecía, en esos tiempos, en nuestro país parecía un caos. Porque tomaron carácter y tomaron una decisión y no nos vamos a mover, ¿sí o no? El pueblo de Dios, ¿cuántas veces se ha levantado en protesta contra el pecado y decir, voy a orar en contra de esto? Voy a clamar, voy a ayunar. ¿Cuántas veces? Eso es hacer una rebelión, eso es hacer una protesta, porque yo protesto ante el pecado, porque yo protesto ante seguir lo que el diablo dice, lo que el sistema nos dice que hagamos. Es tiempo de que nos levantemos en rebelión para hacerle la guerra al diablo, sí, en nuestras rodillas, así como Daniel, orando. Y que todos puedan ver que tu Dios es Dios, el Dios viviente. Amén.